Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga muchísimo. Bienvenido a este nuevo mensaje y quiero invitarte a que si este mensaje es de bendición a tu vida puedas compartirlo con tus amigos, con tus contactos. El deseo nuestro como ministerio es que este mensaje sea de bendición para todos. En este tiempo quiero hablarte sobre una palabra que hemos nombrado muchas veces y es la palabra desierto. Seguramente en tu vida en algún momento escuchaste este concepto, desierto, ¿sí? Geográficamente es un lugar que tiene la característica principal de que es completamente seco. Tiene muy pocas lluvias en el año y durante el día es muy caluroso y de noche bajan las temperaturas a niveles muy bajos. Es un lugar muy difícil para la vida del ser humano, un lugar desértico. Ahora, seguramente escuchaste en tu vida, o lo habrás dicho porque yo también lo dije, que por ejemplo, usamos esta frase, estoy atravesando por un desierto. ¿Cuántas veces usamos esa frase, no? Muchas oportunidades hemos utilizado esto. Ahora, ¿qué concepto tenemos vos y yo sobre el desierto? ¿Qué características tiene para nosotros el desierto? Algunas de las características puede ser de que es un lugar difícil, un lugar crudo, un lugar donde encontramos soledad, lágrimas, tristeza, dolor, amargura, incertidumbre. En la vida, cuando nos enfrentamos a problemas, a circunstancias difíciles o incluso a los silencios de Dios, decimos esto: estamos en un desierto, me encuentro en un desierto. Es muy común y muy usado esto y lo he usado yo en muchas oportunidades. Ahora la pregunta es, ¿qué es un desierto para Dios? ¿Qué es un desierto para Dios? Y se me ocurren dos palabras principales. Es un lugar de proceso y de sanidad. Un lugar de proceso y de sanidad. A lo largo de la vida, cuando nos enfrentamos a estas circunstancias difíciles que le denominamos desiertos, lo que para nosotros es un lugar de tristeza, de soledad, de angustia, para Dios es un lugar de proceso, de sanidad. Yo no conozco la circunstancia que estás viviendo, o si en este momento estás atravesando un desierto. Le puse de título a este mensaje, Sangrando en el desierto. Un título fuerte, ¿no? Pero ya vas a entender a qué me refiero con esto. Y como ejemplo práctico quiero darte el ejemplo del pueblo de Israel. En el libro de Oseas, puntualmente en el capítulo 2, el profeta Oseas declara algo sobre el pueblo de Israel que a mí me impactó muchísimo. El pueblo de Israel se había sumergido en un tiempo de idolatría, gracias a sus gobernantes opresores, gracias a un tiempo muy difícil. Culturalmente había una mezcla religiosa muy grande, a tal punto que el pueblo de Israel empezó a adorar otros dioses, lo que le llamaban ellos Baales, ¿sí? No solamente el dios Baal, sino que se le denomina Baales a una cierta cantidad de dioses. Y entre medio de todos estos estaba el Dios verdadero. Entonces, si nosotros vemos el título que tiene este primer capítulo, entendiendo que si bien los títulos, los capítulos y los versículos fueron agregados muchos años después, originalmente en los manuscritos originales no está dividido por temas o títulos, porque eso se le agregó para sectorizarlo y para entenderlo de una mejor manera. El título en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Dice, cargos contra una esposa infiel. Dios hace este paralelismo o esta comparación del pueblo de Israel con una esposa. Y fíjense la declaración tan fuerte que hace Dios, en donde dice que este pueblo de Israel es una esposa infiel. En algunos versículos hasta la llama de prostituta. ¿Por qué? Porque le ha sido infiel a Dios, su esposo, con otros dioses, otros amantes, dicen algunos versículos. Sumergidos en la idolatría, si leemos en los versículos 12 y 13, dice algo tremendo en la versión NTV. Destruiré sus vides y sus higueras, las cuales según ella, es decir Israel, le dieron sus amantes. Dejaré que crezca hasta que se conviertan en espesos matorrales, de los que los animales salvajes comerán su fruto. La castigaré por todas las ocasiones en que quemaba incienso a las imágenes de Baal, cuando se ponían aretes y joyas y salían a buscar a sus amantes, olvidándose de mí por completo, dice el Señor. Dios estaba diciendo,
Les llené de bendiciones, le di una cantidad de cosas, viñedos, aceite, los prosperé, pero ustedes empezaron a decir de que todo lo que tienen es gracias a esos otros dioses. ¿Y cuántas veces nos pasa en la vida? Y fíjate si no nos pasa a nosotros, me pasa a mí, de que nuestra vida, a veces, esto es una autocrítica que me hago a mí y nos hago como iglesia. Muchas veces criticamos a otros sectores por ser idólatras, por venerar imágenes, por hacer ciertas cosas. Pero los evangélicos somos más idólatras de lo que pensamos. Me he topado con ciertas cosas, como por ejemplo, la idolatría a pastores o líderes o personas, hombres o mujeres que son muy usados por Dios. Y a tal punto de que, por ejemplo, he visto videos en donde estas personas, que son tan humanos como nosotros, caminaban y se acercaban a un grupo de personas. Esta gente se abalanzaba contra este predicador a querer tocarle, aunque sea la ropa. Una especie de la mujer con flujo de sangre acercándose a Jesús diciendo, si tan solo tocara el manto. Como que si el tocarle al pastor o al predicador o al apóstol, profeta o querubino, como querramos llamarle, me va a traer algo extra a mí, a tal punto de querer sacarle el saco. Entonces, parafraseando, podríamos decir, en vez de si tocar el manto, si tocar el saco del pastor, si tocar la corbata. Más de uno lo habrán estirado de la corbata, pobre hombre. Muchas veces somos idólatras con las personas, con los pastores, con los líderes, porque los tenemos casi en una misma posición que Dios, o a veces más alto que Dios. El dinero, ¿cuántas veces somos idólatras con el dinero? San dólar, san peso. Muchas veces nosotros idolatramos el dinero y vamos detrás de todo lo que esto produce. Y podemos decir, no, pero yo ofrendo al Señor, yo diezmo al Señor. Pero cuando de alguna manera u otra estoy perdiendo dinero, todo se me derrumba abajo. ¿Por qué? Porque el dinero está tomando el lugar de Dios. O tal vez somos idólatras con nuestros logros. Yo fundé esta empresa. Yo obtuve esto, yo obtuve aquello, con mi esfuerzo. Y sí, es cierto, con nuestro esfuerzo obtenemos las cosas. Pero ¿de quién es el oro, la plata y todo lo que existe? De Dios. Entonces muchas veces estamos idolatrando nuestros esfuerzos, nuestros logros, nuestros títulos, nuestra fama, lo que hemos logrado hasta ahora. Y hacemos como el pueblo de Israel una colección de Baales. Y a veces somos idólatras de nosotros mismos por nuestras capacidades, nuestros dones. Y Dios es uno más de los componentes, una suerte de rueda de auxilio cuando las cosas andan mal. Cuando nosotros idolatramos, Dios nos ve de esta manera como le ve al pueblo de Israel, como esta esposa infiel. Porque hemos abandonado y dejado atrás el primer amor, porque nos hemos enfocado en las cosas materiales, idolatrado cosas materiales de esta tierra que no significan absolutamente nada. Ahora, en cuanto al desierto, quiero decirte algo puntual. Y es que nosotros muchas veces pensamos que recién cuando entramos al desierto sangramos, que recién cuando entramos al desierto estamos dolidos, que recién cuando entramos en ese proceso, cuando venimos bien o pensamos que venimos bien porque venimos teniendo varios Baales, cuando entramos en el desierto y Dios nos sumerge en ese desierto donde vienen estas cosas como la angustia, la soledad, la tristeza, las lágrimas, recién ahí pensamos que estamos sangrando. Pero déjame decirte lo siguiente, nosotros no sangramos cuando estamos en el desierto. Estamos sangrando cuando ya entramos. Aún antes de entrar al desierto ya estamos sangrando. ¿Sabes por qué? Porque el alejarnos de Dios nos lastima. Porque el sacar a Dios del primer lugar hace que todas las cosas de este mundo, los Baales de este mundo nos lastimen. Por eso es que nosotros entramos al desierto sangrando. No sangramos adentro, sino que ya entramos dolidos, ya entramos lastimados. Y es por eso que el desierto sirve para sanar y para procesar nuestras vidas. Nuestro pecado, nuestra idolatría, nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones nos hacen sangrar. Y quiero darte un ejemplo bien claro, bien práctico de mi mamá, ¿sí? Cuando yo era chiquito era bastante atorrante y lo sigo siendo todavía.
bastante impulsivo. Y me pasaba que por ahí de atolondrado, de loco que andaba por la vida, me caía y me lastimaba. Automáticamente, ¿a quién corro si me lastimo? A mamá. Porque mamá tiene el secreto mágico para calmarme. Entonces iba corriendo, llorando, a moco tendido, buscando a mamá. ¿Y qué hacía mamá en ese momento cuando veía toda mi rodilla raspada, sangrando? Bueno, Mati, vení, sentate acá. Me hacía quedarme quieto porque ninguna mamá le va a curar las heridas a un nene que está corriendo todavía. Lo sienta, calmate, cállate, pará, no llores, esperá. Y uno llorando desesperado porque a uno le duele lo que le pasó por haberse caído. Pero mamá nos para en un lugar, nos hace sentarnos, quedarnos quietos. Y sobre la herida empieza a poner agua oxigenada, Pervinox, no sé, algo que va a ayudar a desinfectar. Empieza a limpiar la herida, a sacar la tierra, la mugre, desinfectar la herida. Y es ahí donde nos duele. Pero mamá en ningún momento por ahí nos ve, nos sienta en la silla, nos golpea la rodilla y dice, ahora te voy a sanar. Nos sana y limpia nuestras heridas cuando ya nos hemos lastimado antes. Y lo mismo pasa con Dios. El desierto sirve para que Dios te pare en un lugar, haga un stop en tu vida, te siente y empiece a sanar, empiece a limpiar, empiece a curar, a coser, a cerrar esas heridas. Por eso el desierto no es solamente un capricho de Dios para hacernos sufrir, porque ¿qué padre quiere hacer sufrir a sus hijos? El desierto va mucho más allá. Sirve para sanar, para procesar, para restaurar. Y si seguimos en los versículos, en el capítulo 2 Dios hace toda esta descripción de lo que era Israel, esta mujer que le fue infiel a Dios. Pero en el versículo 14 pasa algo tremendo, del 14 al 17. Y el título que está arriba de esta segunda parte de este capítulo 2 dice algo que me gustó mucho. Anteriormente era cargos contra una esposa infiel, la condena contra una esposa infiel. Pero automáticamente viene lo segundo, el amor del Señor por un Israel infiel. Y yo te animo a que hagamos lo siguiente, en vez de Israel pongamos nuestro nombre. El amor del Señor por un Matías infiel. El amor del Señor por vos, que sos infiel, que somos infieles. Cuando ponemos a otros dioses en primer lugar, dioses muertos, porque son circunstanciales al lado del Dios vivo. En el versículo 14 dice lo siguiente: pero luego volveré a conquistarla, a esa esposa. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Dios te está diciendo en este momento, yo no sé dónde vos estás ahora, si estás en tu habitación, en el comedor con tu celular o la computadora o mirando desde la tele, no importa. Pero ahí donde sea que estés, quiero decirte lo siguiente: Dios te lleva al desierto para hablarte tiernamente. Dios te lleva al desierto para mostrarte su amor, para mostrarte que Él todavía está interesado en vos. Aunque hayamos sido infieles y totalmente diferente al sistema de este mundo, porque hoy en día si uno le es infiel a alguien, lo más probable es que todo se rompa. Pero Dios es un Dios de nuevas oportunidades para tu vida y para la mía. Y rompe estos estereotipos. Y nos dice, a pesar de que fuiste infiel, yo te llevo al desierto. Ahora, ¿por qué el desierto? ¿Por qué el desierto? Por algo práctico y simple. Porque en el desierto no hay distracciones. Porque en el desierto solamente hay arena, hay un horizonte infinito que nunca termina, hay cielo y está el sol, nada más. Eso, trayéndolo a nuestras vidas, significa que cuando vos estás en el desierto es porque Dios te llevó a un lugar tranquilo para hablarte tiernamente. A un lugar donde parás, haces un stop en tu vida y empieza a conquistarte nuevamente. Dice, allí le hablaré tiernamente. Versículo 15, le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Cosas prácticas en este versículo 15.
Le devolveré sus viñedos. En el desierto, Dios te devuelve esos sueños, esos propósitos, anhelos, como hablábamos en el mensaje anterior. Es en el desierto donde Dios te vuelve a recordar quién sos, para qué estás. Te quita todas las distracciones de este mundo, todos los baales, todo lo que te hace mal, para devolverte lo que te pertenece verdaderamente. Para devolverte esos sueños, esos propósitos, esas cosas que las ideó desde un principio. Ese volver a casa es donde todo empieza nuevamente. Este mismo versículo dice: y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. ¿Por qué dice valle de la aflicción? Porque valle de la aflicción se le denomina a un valle que es el valle de Acor. El valle de Acor, si nosotros vamos a Josué capítulo 7, es la historia donde Acán cometió un pecado terrible. Acán pecó al quedarse con parte del botín de guerra que estaba prohibido llevárselo. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir a nosotros esta situación? Esto que Dios nos va a llevar a ese valle de la aflicción, a ese valle de Acor, a ese valle de pecado. Significa que el lugar del crimen, el lugar del pecado, el lugar del problema se transforma en esperanza. El lugar de la pérdida, del dolor, de la angustia, ese lugar que te hizo sangrar, en Dios se convierte en un lugar de esperanza. Ese valle de Acor, ese valle de aflicción, aún donde en ese lugar pasaron cosas terribles, en ese mismo lugar Dios tiene la capacidad y el poder para hacer que en ese lugar se abran puertas de esperanza, puertas de transformación, cielos abiertos sobre tu vida. Y continúa en esos versículos: allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Y hace dos paralelismos. Cuando habla de se me entregará, hace alusión a ese momento, ese primer momento en el matrimonio, cuando se lleva adelante el pacto a través del acto sexual, esa primera vez, ese primer amor, ese inicio. Dios está diciendo: aunque fuiste infiel, aunque me engañaste con otros amantes, entre paréntesis, baales, pecados, otros dioses, mientras que fuiste idólatra, yo de todos modos, en ese lugar en el desierto, donde te hablo tiernamente, donde te devuelvo nuevamente todo lo que te pertenece, allí vas a volver al primer amor. Allí donde te entregarás nuevamente, como lo hiciste cuando eras mucho más joven, como lo hiciste en un principio, cuando recién conociste a Jesús. Allí donde va a empezar todo nuevamente. Versículo 16 continúa. Dice: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. ¿Por qué dice esto? Esposo mío en vez de mi Señor. Por dos cosas puntuales. En primer lugar, la palabra esposo mío, la palabra esposo, esta pequeña oración, la palabra esposo en esta parte, en el hebreo, significa ishi, ¿sí? Originalmente es ishi, que significa esposo, amado. Es algo mucho más profundo. Y la palabra mi Señor, esta oración, mi Señor, hace referencia a Baal, ¿sí? ¿Por qué? Porque Baal originalmente significa no solamente amo, significa esposo. Pero el problema de esto era que el pueblo de Israel había confundido tanto a los dioses que para el pueblo de Israel Dios o cualquier otro dios era lo mismo. Cualquier otro dios pagano era lo mismo que el Dios de Israel, el Dios vivo. Es por eso que Dios le dice: ya no me vas a llamar Baal como le llamas a todo el mundo. Me vas a llamar Ishi. Me vas a llamar esposo. Me vas a llamar esposo mío. ¿Por qué? Porque en vez de ser amo, va a ser amor. Y ya no va a ser amo mío, sino que va a ser amor mío. Cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva a ese primer amor, a encontrarnos con Él.
y que el encuentro con Él cambie significativamente para el resto de nuestras vidas. Como dice en el versículo 17, oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. Cuando Dios te lleva al desierto, en ese lugar es donde volvés a la esencia, a ese primer amor. Ya no vas a llamar a todos los dioses de la misma manera, porque vas a saber de que el Dios de Israel, el León de Judá, es el único que tiene autoridad sobre tu vida. Es el único que se merece gloria, honor, poder. Y es por esto que la relación personal es más importante que la religión legalista. La relación personal con Dios es mucho más importante que cualquier estructura religiosa. Dios no es cualquier Dios. Dios no es una rueda de auxilio. Él es Abba Padre, Papito querido. La denominación Ishi es mucho más profunda porque denota una cuestión familiar, íntima. ¿Qué lugar está ocupando Dios? Para terminar, quiero narrarte una breve historia que la he mencionado en varias oportunidades, pero me parece oportuno volver a mencionarla. Varias casas, en varios hogares cristianos he visto que tienen un cuadrito que relata una historia bien cortita, de autoría anónima, no se sabe quién la contó esa historia, y se ve una playa y un mar. Había en mi casa un cuadro de ese y siempre que lo leía me impactaba mucho. No te lo voy a leer textualmente porque no lo tengo acá y no lo sé de memoria, pero sí voy a tratar de parafrasearlo para que entiendas la idea. Resulta que había una persona, había un hombre, una mujer, estaba con Dios. Y Dios le presenta lo que fue el transcurso de su vida. Y se lo representa en una orilla del mar, ¿sí? Mar, un atardecer hermoso, y en esa orilla la arena. Y en esa arena habían dos hileras de huellas, ¿sí? Dos pares de huellas que iban paralelas hacia todos lados. Eran dos huellas de dos personas. Una eran las huellas de Dios y las otras huellas eran de esta persona. Y podríamos decirlo, mis huellas, tus huellas, en esa vida, ¿no? Pero lo interesante de esto es que mientras observaban todo el transcurso de la vida, había una huella que siempre permanecía intacta y avanzaba, pero la otra aparecía de ratos, era intermitente. Coincidentemente, las veces que esta huella dejaba de aparecer eran los momentos donde habían dificultades. Quizás podríamos decir los desiertos, esos momentos difíciles en la vida. Esos momentos donde le golpeó la vida con la pérdida de algún ser querido, con una crisis económica, con, no sé, la ruptura de un amor, con cosas que a veces van pasando en la vida. Y lo interesante de todo esto es que la persona ve y dice, Dios, hermoso todo esto, pero ¿por qué cuando yo estaba en problemas tus huellas desaparecen y las mías siguen ahí? ¿Por qué te ibas cuando yo tenía problemas? ¿Por qué hacías silencio cuando yo tenía problemas? A lo que Dios le responde, ¿es cierto? Hay un par de huellas que desaparecen cuando hay problemas, pero no son las mías, son las tuyas. ¿Por qué esto, Dios? Y es sencillo, le dice el Señor, porque mientras vos estabas en problemas, yo te llevaba en mis brazos. En esos desiertos, yo te hacía parar la caminata, te levantaba en mis brazos y mientras seguíamos avanzando en tu problema, yo te iba sanando, restaurando, haciendo nuevas todas las cosas. Y lo mismo pasa con tu vida y con la mía. Cuando Dios hace silencio, sentimos que Dios está haciendo silencio, es porque está sanando, está procesando. Paciencia. Porque el desierto no es para hacerte sufrir. El desierto es para sanar en tu corazón todo lo que los Baales han dejado, todo lo que la idolatría y el pecado ha dejado sobre tu vida. Quiero animarte a que en este momento vos puedas decirle a Dios, Señor, bendito sea el proceso. Hay una fracción de una canción de una banda que se llama Fila 9 y que dice, si para encontrarte el caos vino hacia acá, bendita adversidad. El desierto te acerca a Dios. Bendita las adversidades, benditos los desiertos, porque son ahí donde las cosas son hechas nuevas, donde Dios nos restaura y donde Dios quiere llevarte ese primer amor
y darte una nueva oportunidad. Ya cambiarte el nombre de prostituta, y al pueblo de Dios nos está diciendo esto, ya sacarlos de este título de prostitución, de infidelidad, y que seas mi esposa, para que cuando yo los venga a buscar, seas una novia con un vestido blanco, reluciente, sin manchas. Eso es lo que Dios está buscando, como iglesia, de tu vida y de mi vida. ¿Qué te parece si oramos? Quiero bendecir tu vida. Quiero declarar una palabra de bendición sobre vos. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vos conocés las veces que te hemos dejado de lado, las veces que nos hemos apartado de vos, las veces que te hemos reemplazado por otras cosas, por dinero, por personas, por nuestro ego, por nuestros logros y éxitos. Señor, yo te pido en este tiempo, en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que nos hagas entender, que nos ayudes a entender que el desierto es la oportunidad para ser sanados, para ser restaurados. Que al desierto entramos sangrando, pero aún lastimados, vos querés sanar nuestras heridas. Por eso te pido, Espíritu Santo, que empieces a sanar cada corazón en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, empieza a llegar a cada hogar, cada familia, cada corazón, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay soledad, donde hay angustia, donde hay ansiedad, pánico, frustración, pensamientos de muerte. Que empiece a existir y a manifestarse la presencia de Dios. Cielos abiertos declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús. Una nueva temporada. Y que a pesar de los desiertos y estos procesos, podamos, Señor, reconocer tu presencia en nuestras vidas. Reconocer tu amor, tu gracia y tu misericordia. Llévanos a ese primer amor, Señor. Gracias, papá. Yo bendigo a cada persona que está viendo esto. Declaro cielos abiertos, declaro heridas sanadas y restauradas, bendecidos para bendecir, en el nombre de Jesús. Amén. Es mi deseo que Dios te lleve a nuevas dimensiones de fe. No te quejes de los desiertos, porque que estés en un desierto habla de que Dios está sanando y restaurando en tu vida lo que los Baales provocaron. Abrazalo a Dios, buscalo a Dios, que el desierto sea la oportunidad para que tu amor por Él se encienda aún más y te catapulte a lo nuevo y a lo fresco que Dios tiene con tu vida. Si este mensaje fue de bendición a tu vida, compartilo para que impacte de la misma manera en otras personas. Que Dios te bendiga, y te invito a que te puedas suscribir al canal y activar la campana de las notificaciones para que cada vez que subamos contenido te llegue la notificación y no te lo pierdas. Te mando un abrazo muy grande y que Dios te bendiga.